Sherlock Holmes y el monstruo de Frankenstein. Parte 1. Capítulo 1. En búsqueda de respuestas. Unos días después de su regreso del pasado, Sherlock Holmes se encontraba en su despacho de Baker Street, rodeado de un caos de libros y papeles ordenados. La luz del día apenas iluminaba la habitación, donde el humo de su pipa se entremezclaba con el polvo de los volúmenes que había estado revisando. En su mano sostenía el collar que había quitado a Drácula, observándolo con determinación. ¿Qué secretos guardas? Murmuró para sí mismo mientras pasaba los dedos sobre el metal frío y las joyas que parecían brillar con una luz propia. El collar contenía un dije con un líquido extraño y misterioso que parecía pulsar con una energía propia. Había estado buscando entre sus libros historias y leyendas que hablaran sobre aquel collar, convencido de que poseía un poder que iba más allá de lo que la simple joyería podría sugerir. Mientras tanto, el desorden de su despacho reflejaba la intensidad de su investigación. Hojas arrugadas, libros abiertos y frascos de sustancias extrañas estaban esparcidos por todas partes, como un campo de batalla de su mente inquieta. En ese momento, la puerta se abrió y el doctor Watson entró con una expresión de curiosidad en su rostro. Holmes, ¿qué haces en medio de este desastre? Preguntó alzando una ceja. Holmes, sin apartar la vista del collar, respondió con desdén. Investigando, Watson. Ese collar tiene una historia que parece entrelazarse con los eventos recientes, pero no he encontrado nada concluyente aún. Watson se acercó observando el objeto en la mano de su amigo. ¿Y qué has descubierto hasta ahora? Holmes sonrió levemente, pero no reveló nada. Aún no es prematuro. Hay muchas leyendas que giran en torno a objetos como este. Sin embargo, tengo la sensación de que hay algo más profundo en su historia. Después de un momento de silencio, Holmes cambió de tema. Dime, Watson, ¿has tenido alguna noticia sobre el paradero de Víctor Frankenstein? Watson asintió, su expresión cambiando a una más seria. De hecho, creo saber dónde puede estar. He estado investigando y he hablado con algunos conocidos de la comunidad científica. Se rumora que se ha retirado a una antigua mansión de las afueras de Londres, conocida como la Casa de los Susurros, donde ha estado trabajando en experimentos. Holmes se enderezó, su interés claramente despertando. ¿La Casa de los Susurros? ¿Cómo se llama? Sí, es un lugar donde Víctor solía realizar sus investigaciones bueno, antes de todo lo sucedido, explicó Watson. Parece que ha regresado a sus raíces, buscando respuestas a sus propios errores. Entonces, no hay tiempo que perder. Debemos ir allí de inmediato, dijo Holmes, guardando el collar en su bolsillo con determinación. Si hay algo que puede ayudar a entender lo que enfrentamos, es imperativo que lo descubramos. Ambos hombres se prepararon rápidamente, saliendo de Baker Street con un sentido renovado de propósito. Mientras caminaban por las calles de Londres, la niebla comenzaba a descender, envolviendo la ciudad en un manto de misterio, como presagiando la aventura que les esperaba. Capítulo 2. Hacia la Casa de los Susurros. Holmes y Watson avanzaban por las calles de Londres, envueltos en la niebla que se cernía sobre la ciudad como un manto inquietante. A medida que se alejaban del bullicio del centro, la atmósfera se tornaba más pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos y sombras. Holmes, comenzó Watson, rompiendo el silencio que lo rodeaba. Has estado investigando el collar que le quitaste a Drácula. ¿Qué has descubierto hasta ahora? Holmes, con la mirada fija en el camino por delante, respondió. Lo que he encontrado es perturbador, Watson. El pacto que hizo Black III, ahora conocido como el Conde Drácula, va más allá de toda comprensión. Aquellos que están en las sombras han venerado a Drácula durante siglos, manipulados por el poder que éste puede otorgarles. Han buscado la manera de que éste siempre regrese, como un ciclo interminable de muerte y resurrección. Watson frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y cómo es que Drácula logra mantener ese control? Drácula tiene un talento especial para manipular a las personas, continuó Holmes, su voz grave. Es capaz de entrar en sus mentes, sembrar dudas y deseos, y así convertirlos en sus aliados involuntarios. Les ofrece poder, inmortalidad o incluso la realización de sus más profundos anhelos. Aquellos que caen en su trampa se convierten en sus herramientas. La preocupación se dibujó en el rostro de Watson. Cuando estuvimos en el pasado, solo lo encerramos. No sabemos si hay alguna manera de que alguien pueda liberarlo, o incluso si pudiera entrar en la mente de Livia para cumplir su propósito. Holland sintió recorrido la gravedad de la situación. Efectivamente, Watson, es una posibilidad que no podemos ignorar. La mente de Livia podría ser su objetivo.
y si Drácula logra manipularla, las consecuencias serían devastadoras. ¿Y qué hay del collar?, preguntó Watson ansioso por saber más. ¿Qué has descubierto sobre su poder? Holmes tomó una respiración profunda antes de continuar. El líquido que contiene el collar es lo único que puede acabar con Drácula. Sin embargo, debe ser utilizado como último recurso. Si no se maneja con cuidado, podría desatar un mal peor. Este líquido está ligado a fuerzas que no comprendo completamente, y su uso podría tener repercusiones que van más allá de nuestra imaginación. Watson asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad que cernía sobre ellos. Entonces debemos actuar con cautela. Si encontramos a Víctor, tal vez pueda ayudarnos a comprender mejor la situación. Exactamente, dijo Holmes, su mirada fija en el horizonte. Debemos llegar a la casa de los susurros y descubrir qué está haciendo Víctor. El tiempo es esencial y la oscuridad que nos rodea parece crecer con cada momento que pasa. Con determinación renovada, ambos hombres continuaron su camino hacia la mansión sin saber que el destino les aguardaba con desafíos aún mayores. Capítulo 3. Ecos de un destino incierto. Mientras Holmes y Watson avanzaban por las calles envueltas en niebla, un estruendo resonó en la distancia, sacudiendo el aire pesado de Londres. La explosión fue seguida de un brillo rojo que iluminó brevemente el cielo gris. Ambos hombres se detuvieron en seco intercambiando miradas de preocupación. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Watson, su voz tensa. Holmes frunció el ceño, su mirada fija en la dirección al sonido. No lo sé, pero parece grave. Sin dudarlo, se dirigieron hacia el lugar de la explosión, sus pasos rápidos y decididos. A medida que se acercaban al sonido de gritos y el crujir de la madera quemada se hacían más evidentes. Al llegar a la escena, se encontraron con un caos absoluto. La relojería de Henry Wilson estaba envuelta en llamas, y una multitud de personas se agalopaba alrededor tratando de apagar el fuego con cubos de agua y trapos mojados. El humo denso y negro se elevaba hacia el cielo y el aire estaba impregnado del olor a madera quemada y metal derretido. Las caras de la multitud estaban marcadas por la desesperación y el pánico. Algunos gritaban el nombre de Henry, mientras otros intentaban abrirse paso entre las llamas, buscando una forma de rescatarlo. Hall se adentró entre la multitud, su mente analizando cada detalle. Watson, esto es terrible. Debemos averiguar si hay alguna posibilidad de que esté vivo, dijo su voz cargada de inquietud. ¡Henry! ¡Henry! Gritó una mujer, sus ojos llenos de lágrimas, mientras intentaba acercarse a la entrada de la relojería. ¡No puede estar muerto! ¡Debemos encontrarlo! La angustia era palpable, las llamas danzaban con furia consumiendo lo que quedaba de la tienda, y el sonido del crepitar de la madera era ensordecedor. Holmes sintió un nudo en el estómago al pensar en la inminente tragedia. De repente, un movimiento en la esquina de su visión atrajo su atención. Un hombre de aspecto sospechoso, con un sombrero de ala ancha y una capa oscura, se movía entre la multitud, su rostro oculto por las sombras. Al notar la presencia de Holmes y Watson, el hombre dio media vuelta y comenzó a correr. ¡Watson! ¡Ese hombre! Gritó Holmes señalando al fugitivo. ¡Vamos! Ambos hombres se lanzaron tras él, atravesando la multitud y esquivando a quienes intentaban ayudar en la escena caótica. El misterioso individuo se adentró en una serie de callejones, girando a la izquierda y luego a la derecha, siempre un paso por delante de ellos. ¡No lo perdamos!, exclamó Watson, su respiración entrecortada, mientras corrían. A pesar de sus esfuerzos, el hombre parecía conocer las calles mejor que ellos, desapareciendo en la niebla. Finalmente, mientras giraba en una esquina, el misterioso hombre tropezó y dejó caer un papel arrugado. Holmes y Watson se detuvieron, observando cómo el hombre continuaba su carrera hasta perderse de vista. Holmes se agachó rápidamente y recogió el papel. Al desplegarlo, sus ojos se posaron en las palabras escritas con una caligrafía temblorosa. Recuerde, señor Holmes, esto es solo el comienzo. Una sombra de preocupación cruzó el rostro de Holmes mientras miraba a Watson. Esto es más grave de lo que imaginaba. Alguien está orquestando un plan y no se detendrá aquí. La angustia de la situación en la relojería se mezclaba con la inquietud de lo que acababa de descubrir. Con el eco de la explosión aún resonando en sus oídos, Holmes y Watson sabían que la verdadera amenaza apenas comenzaba a desvelarse. Y así, con el papel en la mano y la preocupación en el corazón, se prepararon para enfrentar lo que estaba por venir. Capítulo 4. La Casa de los Susurros. Luego de lo sucedido, Holmes y Watson decidieron continuar su camino hacia la Casa de los Susurros, reconociendo que Víctor seguía siendo fundamental para ayudar a desentrañar todo lo que estaba ocurriendo. Cada paso que daban estaba impregnado de preocupación y el eco de la explosión resonaba en sus mentes, como un recordatorio de que el peligro acechaba en cada esquina.
Finalmente llegaron a su destino. La casa se alzaba ante ellos, imponente y sombría. Sus paredes estaban cubiertas de hierba marchita y las ventanas, en su mayoría rotas, parecían ojos vacíos que observaban el mundo exterior. El tejado se inclinaba peligrosamente, como si estuvieran a punto de caer bajo el peso del tiempo. Una niebla densa se arrastraba por el suelo, envolviendo la casa en un manto de misterio y terror. Es una casa tétrica, sin duda, murmuró Watson, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. No puedo evitar pensar que aquí se esconde algo siniestro. Holmes asintió, su mirada fija en la entrada. Debemos entrar. Víctor puede tener respuestas y no podemos permitir que el miedo nos detenga. Al cruzar el umbral, un chirrido resonó en la puerta, como si la casa misma protestara por su entrada. El interior era oscuro y polvoriento, con muebles cubiertos de sábanas blancas que parecían fantasmas esperando ser liberados. Las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por la tenue luz que filtraba a través de las ventanas rotas. A medida que avanzaban, extraños ruidos comenzaron a llenar el aire, un susurro apenas audible, seguido de un golpe sordo, como si algo se moviera en la oscuridad. Watson se detuvo, su corazón latiendo con toda fuerza. ¿Escuchas eso, Holmes? Sí, pero no tenemos tiempo para el miedo, respondió Holmes con determinación. Debemos encontrar a Víctor. Guiados por los ruidos inquietantes, se adentraron más en la casa. De repente, un grito desgarrador resonó desde el sótano, helando la sangre de ambos hombres. Sin pensarlo, se dirigieron hacia la escalera que conducía a las profundidades oscuras de la casa. Al llegar al sótano, la escena que se presentaba ante ellos era desconcertante. El laboratorio de Víctor Frankenstein estaba lleno de frascos y tubos de ensayo, todos alineados en estanterías polvorientas. La luz de una lámpara de gas parpadeaba, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes. Mesas de trabajo estaban cubiertas de instrumentos quirúrgicos y pergaminos con notas apresuradas, una mezcla de ciencia y locura. En el centro de la habitación, una camilla se erguía ominosamente, cubierta por sábanas. Holmes y Watson se acercaron con cautela, sintiendo una creciente inquietud en el aire. ¿Víctor? Llamó Holmes, su voz resonando en el silencio tenso. Víctor apareció de entre las sombras, su rostro iluminado por la luz tenue. Su expresión se transformó en una sonrisa al ver a sus amigos, pero rápidamente se tornó en preocupación al notar la ropa llena de ceniza y el olor a humo que lo rodeaba. Holmes, Watson, qué sorpresa, pero ¿qué ha sucedido? Parecen haber estado en medio de un incendio. Con el corazón acelerado, Watson explicó lo ocurrido en la relojería de Henry Wilson, la explosión, la desesperación de la multitud y la nota que habían encontrado. Creemos que todo esto está conectado con la secta que intenta traer de regreso a Drácula, concluyó su voz llena de urgencia. Víctor frunció el ceño, su mirada oscura y profunda. Esto es más serio de lo que imaginaba. La explosión podría ser un aviso, y lo que hay en esa camilla... Su voz se desvaneció mientras se acercaba a la camilla cubierta. Holmes sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué hay debajo de las sábanas, Víctor? Víctor se detuvo, su mano temblorosa se posó sobre la tela. Es algo que he estado investigando, algo que podría cambiarlo todo. La tensión en la habitación se volvió palpable. Con la amenaza de Drácula acechando, Holmes y Watson sabían que estaban al borde de un descubrimiento inquietante. Mientras el silencio se apoderaba del laboratorio, ambos hombres intercambiaron miradas, conscientes de que lo que estaba por revelarse podría tener consecuencias inimaginables. Capítulo 5. El monstruo de Frankenstein. La tensión en el laboratorio de Víctor Frankenstein era palpable. Holt y Watson intercambiaron miradas de preocupación mientras Víctor se acercaba lentamente a la camilla cubierta con sábanas. Su rostro estaba marcado por la ansiedad y la determinación, como si el peso de sus decisiones lo aplastara. Debo contarle lo que he estado haciendo, comenzó Víctor, su voz temblando ligeramente con una mezcla de miedo y fervor. Desde hace años he estado obsesionado con superar la muerte. La vida me ha golpeado de una manera que jamás imaginé. Perdí a mi esposa Elizabeth y a mi hijo William en un trágico accidente que me dejó destrozado. Fue una noche fatídica, una tormenta furiosa que arrastró a mi familia de mi lado. La culpa me consume porque sentí que no pude protegerlos. Las palabras de Víctor se desbordaban como un torrente de dolor reprimido. Desde aquel día he buscado la manera de traer a mi hijo de vuelta a la vida. La idea de que su sonrisa, su inocencia ya no estén en este mundo me ha perseguido cada instante. He estado atrapado en un ciclo de desesperación y anhelo, convencido de que hay un camino para revertir la muerte, para desafiar las leyes de la naturaleza.
Con cada palabra la emoción de Víctor se intensificaba. He explorado antiguos textos, he viajado a lugares olvidados por el tiempo, donde las leyendas hablan de la vida y la muerte, de la posibilidad de reanimar a los caídos. Mi objetivo es claro, recuperar a mi hijo, y con él la parte de mí que se perdió aquella noche. Holmes y Watson escuchaban con atención, sintiendo el peso del sufrimiento de su amigo. No solo busco los componentes necesarios para devolverle la vida, sino que también deseo entender cómo otras civilizaciones han enfrentado la muerte, cómo han encontrado consuelo y respuestas. Mi búsqueda me ha llevado a comprender que el conocimiento de las culturas pasadas puede ser la clave para lograr lo que anhelo. Holmes sintió la profundidad de la angustia de Víctor y preguntó: ¿Y qué hay debajo de esas sábanas, Víctor? Con manos temblorosas, Víctor se acercó a la camilla y retiró la tela que cubría la figura. Lo que reveló hizo que ambos hombres retrocedieran, asombrados y horrorizados. Allí yacía un hombre más grande que una persona promedio, su cuerpo lleno de costuras y cicatrices, como si cada parte de él hubiera sido tomada de diferentes personas. Víctor, ¿qué has hecho? Exclamó Watson, su voz llena de incredulidad. ¿De dónde has sacado las partes de este ser? No le he hecho daño a nadie, respondió Víctor, su voz firme pero cargada de angustia. Las partes que he utilizado provienen de personas que han muerto de forma natural, siempre con su consentimiento. Siempre hablé con ellos, les expliqué mi propósito y lo que buscaba lograr. Cada uno de ellos entendió que al final de sus vidas podían contribuir a algo más grande. No son de esta época, sino de otras. Lo que busco es poder volver a estar con mi hijo. Pero no solo eso, he tomado diferentes partes de otras personas para asegurarme de que mi hijo sea mucho más fuerte y resistente. Quiero que tenga la oportunidad de sobrevivir a cualquier adversidad. Víctor hizo una pausa, su mirada llena de fervor. Además, he combinado las partes humanas con elementos mecánicos, he integrado tecnología en su cuerpo, buscando crear algo que no solo esté vivo, sino que sea un ser superior, capaz de enfrentar cualquier desafío que se presente. Mi intención es que esta creación no solo sea un reflejo de mi hijo, sino una versión mejorada, un guerrero en su lucha contra la muerte y cualquier amenaza que pueda seguir. Sin embargo, Víctor se detuvo, su expresión cambiando a una más grave. Pero debo ser honesto con ustedes, mi creación aún no está lista. Para que eso suceda, necesito una gran fuente de energía, algo que pueda darle vida. Según mis cálculos, solo podría obtenerla de un rayo. He estado observando las condiciones climáticas y según mis predicciones, en 2 días habrá una gran tormenta. Si todo sale como lo planeo, podré regresar a mi hijo a la vida. Holmes, consciente de la gravedad de la situación, intervino. Víctor, entiendo tu dolor, pero lo que has creado aquí puede que sea una solución, pero también es un gran riesgo. Lo que has hecho no será visto como un acto de amor, sino como un horror. La gente teme a lo que es diferente, y tu creación jamás será aceptada. Siempre lo verán como un monstruo, como el monstruo de Frankenstein. Víctor bajó la mirada, sintiendo el peso de las palabras de Holmes. Lo sé, pero he mejorado mi creación con lo que sucedió cuando nos enfrentamos a Drácula. He trabajado para que sea más fuerte y resistente. Si él regresa, esta criatura podría ayudarnos a combatirlo. Pero Víctor, insistió Watson, ¿realmente crees que esto es lo correcto? ¿Es justo jugar a ser Dios de esta manera? El silencio llenó el laboratorio mientras Víctor se debatía entre su deseo de recuperar a su hijo y las implicaciones morales de sus acciones. Finalmente su voz se quebró. No sé si es correcto o no, pero estoy dispuesto a arriesgarlo todo por una oportunidad de volver a estar con él. Holmes y Watson intercambiaron miradas de preocupación. La lucha interna de Víctor era evidente y sabían que el camino que había elegido estaba lleno de peligros. Con el eco de las palabras de Víctor resonando en sus mentes, ambos hombres se dieron cuenta de que la creación de Víctor podría ser una herramienta poderosa en la lucha contra el posible regreso de Drácula, pero también podría ser el inicio de algo mucho más siniestro. La criatura podría escapar de su control o incluso ser utilizada por fuerzas oscuras para llevar a cabo sus propósitos. La incertidumbre era palpable y el futuro parecía más sombrío que nunca. Capítulo 6. Revelaciones y decisiones. El laboratorio de Víctor Frankenstein seguía impregnado de un aire de inquietud tras la revelación de su creación. Holmes, Watson y Víctor se encontraban en un estado de tensión palpable, cada uno lidiando con sus propios pensamientos y preocupaciones sobre el futuro. Holmes decidió compartir lo que había descubierto. Se acercó a Víctor. Víctor, hay algo más que debo mostrarte, dijo, sacando el collar que había tomado de Drácula.
La joya brillaba tenuemente a la luz del laboratorio, su superficie fría y metálica contrastando con la calidez del aire. Víctor miró el collar con curiosidad y preocupación. ¿Qué has encontrado, Holmes? Holmes suspiró, recordando la advertencia que había leído. He estado investigando sobre este collar. Aunque no he encontrado una respuesta clara sobre su propósito, he descubierto advertencias sobre su uso. Se dice que aquellos que lo manipulan sin el debido cuidado pueden desatar fuerzas que no comprenden. Hay leyendas que sugieren que podría estar vinculado a la inmortalidad o incluso a la resurrección, pero no hay certeza. Es un enigma que podría ser tanto una herramienta como una maldición. Víctor tomó el collar entre sus manos, sintiendo su peso y la energía que parecía emanar de él. Esto podría ser crucial en nuestra lucha contra Drácula. Sin embargo, necesito más información para entender cómo utilizarlo de manera segura. Hay una antigua biblioteca, interrumpió Víctor, su voz llena de determinación. En ella se guardan textos que podrían contener la información que buscas. Se dice que alberga conocimientos perdidos sobre la magia y la ciencia, sobre objetos como este collar, pero debes tener cuidado. No todo lo que se encuentra en sus páginas es seguro. Watson, que había estado escuchando atentamente, asintió. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cómo procederemos? Holmes miró a sus amigos, consciente de la gravedad de la situación. Creo que lo mejor es dividirnos. Mañana, mientras yo busco información sobre el collar en esa biblioteca, Watson, tú deberías averiguar qué ha pasado con Henry Wilson. La explosión en su joyería fue un evento trágico y es importante que sepamos si está bien o si necesita ayuda. Watson asintió, sintiendo la responsabilidad del cargo. De acuerdo, investigaré lo que haya sucedido con él y veré si hay algo que pueda hacer. Estaré aquí con el collar, añadió Víctor con voz decidida. Trataré de desentrañar el misterio que envuelve su contenido. Quizás haya algo que pueda encontrar que nos ayude a comprender su poder. Holmes miró a ambos hombres, sintiendo la unión de su propósito. Entonces está hecho. Mañana cada uno de nosotros tendrá un papel crucial que desempeñar. Debemos actuar con rapidez, pues el tiempo juega en nuestra contra. Con un aire de determinación renovada, los tres hombres se prepararon para el día siguiente, conscientes de que cada uno de sus movimientos podría tener repercusiones significativas en la lucha que se avecinaba. La inquietante creación de Víctor, el collar de Drácula y el destino de Henry Wilson se entrelazaban en un hilo de misterio y peligro. Y así, con la noche cayendo sobre Londres, cada uno de ellos se retiró sabiendo que el amanecer traería consigo nuevos desafíos y decisiones que podrían cambiar el curso de sus vidas para siempre. Capítulo 7. La desolación de la pérdida. El día siguiente amaneció gris y sombrío, reflejando el estado de ánimo que envolvía a Londres. Watson, con el corazón pesado, se dirigió a la casa del relojero Henry Wilson. Su mente estaba llena de inquietudes sobre lo que había sucedido en el incendio y cómo había afectado a la familia de su amigo. Al llegar, fue recibido por el llanto y la desesperación que impregnaban el ambiente. La esposa de Henry, una mujer de ojos hinchados por el llanto, lo recibió en la puerta, su rostro lleno de angustia. Doctor Watson, dijo su voz temblorosa, Henry no ha sobrevivido al incendio. Watson sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. No puede ser, murmuró, tratando de asimilar la terrible noticia. La realidad de la pérdida comenzó a hundirse en su corazón y el dolor de la familia de Henry se hizo palpable. La hija de Henry, una pequeña que apenas comprendía la magnitud de la tragedia, miraba con ojos asustados. Watson se agachó a su altura, intentando ofrecerle un poco de consuelo. Tu padre era un hombre valiente y querido. Siempre estará con ustedes en sus corazones, le dijo, aunque sabía que esas palabras no podían llenar el vacío que dejaba la pérdida. Mientras se quedaba con la familia de Henry, el ambiente se tornó sombrío, la tristeza era palpable y la preocupación de Watson crecía. Sabía que la muerte de Henry no era un acontecimiento aislado, estaba conectado con el oscuro entramado de la secta de Blackwood y sus siniestras intenciones. De repente, la puerta se abrió de golpe, y Edward Grayson, un conocido de la familia y amigo de Henry, entró en la habitación. Su rostro era pálido y su mirada llena de temor. Watson, debes escucharme, exclamó acercándose rápidamente. Lo que ha sucedido es mucho más grave de lo que imaginamos. Watson sintió la urgencia de la voz de Edward. Lo miró con atención. ¿Qué ha pasado? Reginald Blackwood y todos los miembros de su secta han sido liberados, dijo Edward, su voz temblando de preocupación. No encontraron pruebas suficientes para mantenerlos en prisión, y siendo personas de poder, fue muy sencillo para ellos salir. El corazón de Watson se hundió, la noticia era devastadora. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Preguntó sintiendo que la preocupación lo invadía como una sombra oscura.
Esto significa que están libres para actuar, para continuar con sus planes. Sí, asintió Edward, su rostro reflejando la misma inquietud. No solo eso, estoy convencido de que buscarán venganza. La muerte de Henry podría ser solo el comienzo. Watson sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que debía actuar rápidamente. Debo ver a Holmes. Necesito contarle lo que está sucediendo. No podemos permitir que esto se salga de control, dijo con determinación. Edward asintió comprendiendo la gravedad de la situación. Tienes razón, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Con un último vistazo a la familia de Henry, Watson se despidió y se dirigió rápidamente hacia la biblioteca antigua, su mente llena de inquietud y la urgencia de compartir la alarmante noticia con Holmes. Las sombras de la secta de Blackwood se cernían sobre Londres y sabía que el tiempo era crucial. Capítulo 8. Revelaciones en la biblioteca antigua. Sherlock Holmes se encontraba en la penumbra de la biblioteca antigua, rodeado de estanterías repletas de tomos polvorientos y manuscritos olvidados. La luz tenue de las lámparas de gas iluminaban las páginas amarillentas, creando un ambiente propicio para la investigación. Con su mente aguda y su inquebrantable determinación, se sumergió en la búsqueda de información sobre el collar que había despojado a Drácula. Holmes recorrió los pasillos con paso decidido, hojeando libros que trataban sobre leyendas, alquimia y el oscuro pasado de Black III, quien se había transformado en el temido conde Drácula. Después de un tiempo que pareció eterno, un volumen en particular llamó su atención. Su encuadernación de cuero desgastado y el título dorado, El Pacto de Sangre, Historias de la Oscuridad, prometían respuestas. Al abrir el libro, Holmes se encontró con relatos de aldeas desoladas, de un hombre que había hecho un pacto con las sombras para obtener poder y control. Las páginas estaban llenas de descripciones vividas de la devastación que había causado Drácula, quien había arrasado con aldeas enteras y convertido a muchos en sus seguidores. Sin embargo, fue un mensaje específico donde su atención se centró. Hablaba de un anciano sabio de una tribu perdida, un hombre que había dedicado su vida a estudiar las criaturas de la noche y sus poderes. Este anciano había descubierto que para realizar el pacto que había hecho Drácula se requería un líquido extraído de una criatura milenaria que había existido hace millones de años. Esta criatura, según las leyendas, mantenía una enemistad eterna con los lobos. El anciano, con su vasto conocimiento sobre plantas y animales, había logrado sintetizar un líquido que otorgaría a quien lo consumiera la capacidad de convertirse en un hombre lobo. Este ser, dotado de fuerza y agilidad sobrehumana, sería la única opción viable para acabar con Drácula. Sin embargo, el anciano había enfrentado un desafío inesperado. Aquellos en quienes probó su creación perdieron el control de sus poderes. A pesar de que lograron derrotar a muchos de los vampiros seguidores de Drácula, el conde siempre se mostraba más astuto y logró acabar con ellos uno a uno. A medida que Holmes leía, el relato se tornaba más sombrío. En sus últimos días, el anciano había logrado sintetizar un nuevo líquido mejorado, diseñado para permitir que quien lo bebiera mantuviera el control de sus habilidades. Este nuevo elixir era la clave para acabar con Drácula de una vez por todas. Sin embargo, antes de que pudiera probarlo, el conde atacó la aldea, sembrando el caos y la destrucción. Desesperado por proteger su creación, el anciano había envasado el líquido con un pequeño frasco y lo había colocado, como dije, en un collar, el mismo collar que ahora estaba en manos de Holmes. Sin saberlo, Drácula había llevado consigo la clave para su propia destrucción durante siglos. Holmes cerró el libro con un golpe sordo, su mente trabajando a toda velocidad. Comprendía que el collar no solo era el objeto de poder, sino también un símbolo de la lucha entre el bien y el mal, un legado de aquellos que habían intentado detener a Drácula y fracasaron. Ahora la responsabilidad recaía sobre él y sus amigos. Con la historia del anciano resonando en su mente, Holmes sabía que debía regresar a la Casa de los Susurros y compartir esta revelación con Watson y Víctor. La batalla contra Drácula estaba lejos de terminar y la clave para su derrota estaba más cerca de lo que habían imaginado. Así, con la información encontrada en la historia del anciano resonando en su mente, Sherlock Holmes salió de la biblioteca con un nuevo sentido de urgencia. Sabía que cada segundo contaba y que debía actuar rápidamente. Su destino era la Casa de los Susurros, donde Watson y Víctor lo esperaban, convencido de que la revelación sobre el collar era la clave para enfrentarse a Drácula. Sin embargo, al cruzar el umbral de la biblioteca, se encontró con Watson, quien regresaba de la casa de Henry Wilson. La expresión en el rostro de su amigo era grave y Holmes sintió una punzada de inquietud. Holmes, debo hablar contigo, exclamó Watson, su voz llena de preocupación. He estado en casa de Henry y la noticia es devastadora. Él no ha sobrevivido al incendio.
Holmes sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Qué ha sucedido, Watson? La angustia en la mirada de Watson se profundizó. No solo eso, la secta de Blackwood ha sido liberada. Reginald Blackwood y sus seguidores están de vuelta y estoy convencido de que buscan venganza. La muerte de Henry podría ser solo el comienzo. El corazón de Holmes aceleró al escuchar la palabra de su amigo. Sabía que la situación era más grave de lo que había imaginado. Debemos ir juntos a ver a Víctor. Con lo que he descubierto, no podemos permitir que Drácula regrese. La clave para detenerlo podría estar en el collar y en la creación del anciano. Ambos hombres se miraron, comprendiendo la urgencia de su misión. Sin dudarlo, se dirigieron hacia la casa de los susurros, conscientes de que el tiempo se les escapaba y que el destino de Londres y quizás del mundo estaba en juego. La sombra de Drácula se cernía sobre ellos y su próxima decisión podría determinar el curso de la historia. Capítulo 9. La gran tormenta. Holmes y Watson salieron de la biblioteca antigua, sus corazones pesados con la revelación sobre el collar y la creciente amenaza de Drácula. Con determinación se dirigieron hacia la casa de los susurros, donde sabían que Víctor los esperaba. La urgencia del momento los impulsaba a avanzar rápidamente, conscientes de que cada segundo contaba. Sin embargo, de repente, el cielo se tornó oscuro, como si una sombra ominosa hubiera cubierto el mundo. Un fuerte viento comenzó a soplar y los truenos retumbaban en la distancia, presagiando el horror que se avecinaba. Entonces comenzó a caer una gran tormenta, con gotas de lluvia que golpeaban el suelo como si la propia naturaleza estuviera advirtiendo del peligro. Holmes y Watson aceleraron su paso, sintiendo cómo la atmósfera se cargaba de tensión y temor. Al llegar a la casa de los susurros, el panorama era desalentador. La casa, que alguna vez había sido un refugio de conocimiento, ahora estaba hecha un caos. Las ventanas estaban rotas, las puertas abiertas de par en par, y el aire estaba impregnado de una sensación de desolación. Sin perder tiempo, ambos hombres empezaron a buscar a Víctor, llamándolo en voz alta mientras recorrían los pasillos oscuros y polvorientos. Finalmente, en una de las habitaciones encontraron a Víctor. Estaba golpeado pero consciente, tendido en el suelo entre escombros y muebles destrozados. Sus ojos, llenos de preocupación, se iluminaron al ver a sus amigos. Víctor, ¿qué ha pasado? Preguntó Holmes arrodillándose a su lado. Víctor respiró hondo tratando de recomponerse. Los seguidores de Reginald Blackwood vinieron por el corazón del tiempo, explicó su voz temblorosa. Luché contra ellos, pero eran demasiados. No pude hacer nada. Ahora, ahora ellos tienen el reloj. La preocupación se apoderó de Watson. ¿Y el collar? El collar está en el sótano. No llegaron hasta allí. Holmes intercambió una mirada con Watson, sintiendo que la gravedad de la situación se intensificaba. Eso explica el cambio en el clima, murmuró. Lo más seguro es que Reginald Blackwood y su secta ya hayan realizado el ritual. Drácula podría haber regresado. El rostro de Víctor se tornó pálido y un escalofrío recorrió su espalda. Debemos actuar rápidamente. Si Drácula ha vuelto, las consecuencias serán devastadoras. Holmes enderezó, su mente trabajando a toda velocidad. No hay tiempo que perder, Víctor. Debes aprovechar la tormenta. La energía de los rayos podría ser la clave para devolver a tu hijo a la vida. Él podría ser nuestra mejor esperanza en la lucha que se avecina. Víctor sintió la determinación brillando en sus ojos. Tienes razón. Eso ahora o nunca. Con el rugido de las tormentas resonando en el aire y la lluvia comenzando a caer con fuerza, los tres hombres se dirigieron hacia el sótano, donde el collar y la esperanza de un futuro mejor los esperaba. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la casa de los susurros una nueva esperanza comenzaba a tomar forma. Capítulo 10. El despertar del monstruo de Frankenstein. En el sótano de la casa de los susurros, Holmes, Watson y Víctor se encontraban rodeados de frascos y tubos de ensayo, mientras Víctor preparaba todo para el regreso de su hijo. La tensión en el aire era palpable y la tormenta rugía afuera como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Watson, incapaz de contener su inquietud, se volvió hacia Holmes. ¿Esto es lo correcto, Holmes? No sabemos cómo regresará el hijo de Víctor, y si en lugar de ser la solución se convierte en un problema aún mayor. Holmes lo miró con seriedad, comprendiendo la preocupación de su amigo. Solo nos queda confiar, Watson. Debemos esperar que las cosas salgan bien. Víctor ha hecho esto con la mejor intención y debemos apoyarlo en este momento crítico. Víctor, que había estado concentrado en sus preparativos, levantó la vista. Ya todo está listo, anunció con determinación. Con un mecanismo ingenioso comenzó a abrir el techo de la casa, permitiendo que la tormenta iluminara el sótano con destellos de luz. La camilla donde yacía su hijo comenzó a elevarse hacia el cielo. No pasó mucho tiempo hasta que un rayo impactó con gran fuerza sobre la camilla. La energía eléctrica recorrió el cuerpo del joven y Víctor observó ansiosamente la lectura en sus instrumentos. De repente, una chispa de vida iluminó los ojos de Víctor.
¡Está vivo!, exclamó su voz llena de asombro y emoción. Con prisa, Víctor bajó la camilla, su corazón latiendo con fuerza. Su cuerpo necesita unos minutos para estar listo, dijo, su mirada fija en el hijo. Holmes, consciente de la urgencia de la situación, interrumpió. No tenemos unos minutos, Víctor. Debemos salir para detener a Reynard Blackwood y a su secta antes de que sea demasiado tarde. Víctor asintió, pero su expresión se tornó decidida. Eso no es un problema. Tengo un rastreador. Cuando mi hijo obtenga toda su energía, podré encontrarnos sin problema. Con renovada determinación, Víctor, Holmes y Watson se armaron con agua bendita que Víctor había guardado, junto con unas estacas de madera afilada. Sabían que lo que dejaban en la casa de los susurros podría ser un aliado poderoso en la lucha que se avecinaba, pero también temían que pudiera convertirse en un enemigo. Con el estruendo de la tormenta resonando a su alrededor, los tres hombres salieron de la casa, dirigiéndose hacia la mansión de Reginald Blackwood. La esperanza de que el hijo de Víctor fuera su aliado en la batalla contra las fuerzas oscuras los impulsaba a seguir adelante, mientras el destino de Londres pendía de un hilo. Capítulo 11. La sombra de Blackwood. Mientras avanzaban por las calles sombrías hacia la mansión de Reginald Blackwood, Víctor, con el corazón aún acelerado por el reciente despertar de su hijo, se volvió hacia Holmes. Sherlock, ¿qué descubriste en la biblioteca antigua sobre el collar? Holmes, con la mirada fija en el camino, comenzó a relatar. Encontré información sobre su origen. El collar no solo es un objeto de poder, sino que también contiene un líquido que, según las leyendas, puede otorgar habilidades extraordinarias, pero a un alto costo. Aquellos que lo manipulan sin cuidado pueden desatar fuerzas que no comprenden. Víctor frunció el ceño, intrigado. ¿Y qué más? Holmes continuó con voz grave. El líquido en el collar tiene la capacidad de convertir a quien lo beba en un hombre lobo. Este ser, dotado de fuerza y agilidad sobrehumana, se convierte en la única opción viable para acabar con Drácula. Sin embargo, hay un peligro inherente. La versión del líquido que tenemos ya no provoca que quien lo beba pierda el control de sus poderes, pero la persona no volverá a ser un humano nuevamente. Permanecerá como un hombre lobo para siempre. Watson, preocupado, interrumpió. Pero, ¿quién será el que tomará aquel líquido del collar y se convertirá en un monstruo? Los tres hombres se quedaron pensativos, la inquietud llenando el aire a su alrededor. Finalmente, Holmes rompió el silencio. Esperemos que no tengamos que llegar a eso. Debemos confiar en que el ritual y el regreso de Drácula no se hayan completado. Al llegar a la mansión de Blackwood, el ambiente se volvió aún más inquietante. Un viento helado soplaba entre los árboles, haciendo crujir las ramas como si susurraran advertencias. Al acercarse, comenzaron a escuchar los gritos provenientes del interior de la casa. Eran agónicos y desesperados, un eco de terror que hacía que la piel se les erizara. Los gritos reverberaban en la noche, cada uno más desgarrador que el anterior, como si las almas atrapadas dentro de la mansión clamaran por ayuda. Las puertas de la mansión estaban completamente abiertas, balanceándose suavemente en sus bisagras, como si invitaran a los intrusos a entrar. La oscuridad del interior parecía absorber la luz de la luna, creando una atmósfera opresiva que hacía que el corazón de los hombres latiera con fuerza. Con determinación, los tres hombres intercambiaron miradas cargadas de tensión. Sabían que debían entrar, pero la sensación de peligro era palpable. Se detuvieron frente a la puerta del gran salón, sintiendo cómo el aire se volvía más denso a su alrededor. Holmes, con un gesto decidido, se acercó a la puerta, pero no la abrió de inmediato. En su interior sentía una mezcla de anticipación y temor. Debemos estar preparados para lo que nos espera dentro, murmuró su voz grave. Víctor y Watson sintieron compartiendo la inquietud que crecía en el aire. Los gritos resonaban aún más fuertes, llenos de desesperación, como si el mismo lugar estuviera vivo y consciente de su llegada. Con un profundo suspiro, Holmes finalmente se inclinó hacia la puerta, listo para abrirla, pero antes de hacerlo se detuvo un momento, escuchando atentamente. Escuchen, dijo su voz apenas con un susurro. No estamos solos. Las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por la luz tenue que se filtraba a través de las ventanas rotas, mientras el eco de los gritos se intensificaba, presagiando el enfrentamiento que estaba por venir. La tensión en el aire era casi palpable, y cada uno de ellos sabía que lo que estaba al otro lado de la puerta podría cambiar sus vidas para siempre. Capítulo 12. El regreso del conde Drácula. El aire en el gran salón de la mansión de Reynard Blackwood estaba impregnado de un silencio ominoso, interrumpido solo por el eco de los pasos de Holmes, Watson y Víctor mientras cruzaban el umbral. La escena que se desplegaba ante ellos era un cuadro de caos y destrucción.
Cuerpos yacían en el suelo, algunos de los cuales habían sido miembros de la secta de Blackwood, mientras que otros habían sido convertidos en vampiros. Sus ojos resplandecían con una sed insaciable. En el centro de la sala, rodeado de sombras, se encontraba el conde Drácula. Su presencia era imponente y su mirada llena de malicia y poder se posó en los intrusos. Con una sonrisa que desbordaba arrogancia dijo: «Bienvenidos. No esperaba que llegaran tan pronto. Pero una vez que termine con ustedes, Londres y el mundo serán míos». Watson, con el corazón latiendo con fuerza, no pudo contenerse. «¿Cómo lograste escapar de la bóveda, Drácula?», preguntó, su voz temblando de indignación. Drácula se acercó de un paso, su risa resonando en el aire pesado. «Ah, después de unos días de ser encerrado, encontré una oportunidad. Entré en la mente de Livia, una mente fuerte, pero al final sucumbió ante mi poder. La controlé para que me liberara y no solo eso, la utilicé para acabar con su aldea entera. Fue un deleite ver cómo la desesperación se apoderaba de ella, y al final fui yo quien terminó con su vida». Las palabras del conde resonaron en el aire como un eco desgarrador, golpeando a Holmes y Watson y Víctor con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Un frío helado se apoderó de sus corazones, mientras la tristeza y la rabia se entrelazaban en un torbellino de emociones, desgarrando su espíritu. Recordando el sacrificio de Livia, una vida extinguida en la oscuridad, y la imagen de su rostro se le presentó vívida y dolorosa. Todo el esfuerzo, cada sacrificio, cada lágrima derramada en su lucha contra el mal parecían haberse desvanecido en un susurro, como si nunca hubiera existido. La desesperanza se cernía sobre ellos, aplastando su determinación y dejando un vacío profundo, como si el eco de sus fracasos reverberaran en la sombra de la sala. ¿Qué sentido tenía su lucha si el enemigo había triunfado una vez más? La agonía de la pérdida y la impotencia se entrelazaban, amenazando con consumirlos en la oscuridad que había reclamado a Livia. Drácula, con un gesto de su mano, ordenó a sus seguidores, comandados por Blackwood, que acabaran con los intrusos. La batalla estaba a punto de comenzar cuando un estruendo sacudió la mansión. Pasos fuertes resonaron en el aire, cada vez más cerca. Entonces apareció el monstruo de Frankenstein. Su presencia era imponente y su mirada se posó en Víctor. «Padre», dijo su voz profunda y resonante. Watson y Hall se alegraron al ver que el hijo de Víctor estaría de su lado. La batalla del bien contra el mal estaba a punto de comenzar. El destino de Londres y del mundo entero pendía de un hilo. La lucha entre la luz y la oscuridad estaba a punto de desatarse, y solo el tiempo diría quién saldría victorioso. Capítulo 13. La batalla final. El gran salón se convirtió en un campo de batalla caótico. Los ecos de gritos y el sonido de cuerpo chocando resonaban en las paredes, mientras Holmes, Watson y Víctor se lanzaban a la lucha contra Blackwood y los miembros de la secta, ahora transformados en vampiros sedientos de sangre. La atmósfera estaba cargada de tensión y adrenalina. Cada movimiento era una danza mortal entre la vida y la muerte. Holmes se movía con la agilidad de un felino, esquivando los ataques de un vampiro que intentaba atraparlo por el cuello. Con un giro rápido desvainó su estaca y la hundió en el corazón de la criatura, que se desvaneció en un grito ahogado. A su lado, Watson luchaba con valentía, usando su ingenio para derribar a otro vampiro, arrojando un frasco de agua bendita que chispoteó al contacto, desintegrando a su enemigo en un estallido de ceniza. Víctor, con el fervor de un padre decidido a proteger a su creación, se enfrentaba a Blackwood. Sus movimientos eran precisos y llenos de determinación, y con cada golpe parecía recordar la vida que había perdido. Finalmente, con un potente golpe, logró derribar a su adversario, dejándolo incapacitado en el suelo. Mientras tanto, el monstruo de Frankenstein luchaba con todas sus fuerzas contra Drácula. Los dos colosos se enfrentaban en una batalla titánica, el monstruo lanzando puñetazos que retumbaban como truenos, mientras Drácula se deslizaba con una agilidad sobrehumana, esquivando y contraatacando con garras afiladas. La lucha era feroz, cada golpe resonaba en el aire como un eco de la lucha entre el bien y el mal. La batalla parecía estar ganada, con Holmes, Watson y Víctor acabando con varios de los seguidores de Drácula. El monstruo de Frankenstein, con su fuerza sobrehumana, parecía estar ganando terreno contra el conde, pero de repente un grito desgarrador resonó en todo el gran salón. Un grito que heló la sangre de quienes luchaban. Provenía de Drácula, quien en un arranque de furia arrojó al monstruo de Frankenstein con una fuerza devastadora, haciéndolo chocar contra una pared. La expresión de enojo en el rostro de Drácula era algo que ninguno de los presentes había pensado jamás ver. Una ira primitiva se apoderó de él y comenzó a sufrir una transformación aterradora.
Su cuerpo se contorsionó y se elongó, las extremidades se alargaron y sus rasgos se distorsionaron, mientras una oscura energía lo envolvía. Las alas de murciélago comenzaron a emerger de su espalda desplegándose de un sonido sordo, y su rostro se transformó en una grotesca máscara de terror, con colmillos afilados y ojos que ardían con un fuego infernal. Con esta nueva forma, la fuerza de Drácula se intensificó, golpeando con ferocidad al monstruo de Frankenstein, quien ahora parecía estar en desventaja frente a esta criatura aterradora. El suelo temblaba con cada impacto y el aire se llenaba de un olor a azufre y muerte. Víctor, observando la escena con desesperación, se volvió hacia Holmes. «¡Dame el collar!», exclamó su voz cargada de urgencia. «Es nuestra única alternativa». Holmes, sintiendo el peso de la decisión, asintió y le entregó el collar, sabiendo que el destino de todos dependía de lo que sucediera a continuación. La batalla final estaba lejos de terminar y el futuro de Londres pendía de un hilo mientras la oscuridad se cernía sobre ellos. Capítulo 14. La última alternativa. La lucha continuaba con ferocidad inquebrantable, el aire impregnado de sudor, sangre y desesperación. En medio del caos, Víctor se armó de valor y sacó el dije que contenía el collar, sosteniéndolo con manos temblorosas. Con un profundo aliento tomó su contenido, un líquido oscuro y misterioso que brillaba con una luz inquietante. En ese instante, su cuerpo comenzó a cambiar. Los músculos de Víctor se expandieron, su piel se tornó más gruesa y cubierta de un pelaje denso y oscuro, sus dientes se afilaron y sus manos se transformaron en garras poderosas. La metamorfosis era impresionante y aterradora, mientras el hombre que una vez fue se convertía en un hombre lobo, un ser de fuerza sobrehumana y agilidad felina. La luna llena brillaba a través de las ventanas rotas, iluminando su figura imponente. Drácula miró en lo que Víctor se había convertido. Su rostro mostró una expresión de temor que ninguno había esperado ver en el temible conde. La batalla dio un inicio una vez más, ahora con Víctor el hombre lobo y su hijo el monstruo de Frankenstein enfrentándose al conde en un combate titánico. Las tres criaturas se lanzaron al ataque. La sala resonaba con el estruendo de sus movimientos. Víctor, con su fuerza reciente adquirida, se abalanzó sobre Drácula, sus garras rasgando el aire mientras el conde intentaba esquivar sus embestidas. El monstruo de Frankenstein, por su parte, golpeaba con su enorme fuerza, cada impacto retumbando en el suelo como un trueno. La lucha era feroz, una danza de muerte y destrucción, con cada uno de ellos luchando por sus propias razones. Mientras esta batalla se desarrollaba, Holmes y Watson estaban inmersos en su propia lucha. Se enfrentaban a Blackwood y a los pocos seguidores que quedaban, cada uno de ellos decidido a no dejarse vencer. Con movimientos coordinados, Holmes y Watson lograron acabar con Blackwood. Su ingenio y valentía prevalecieron en la contienda, pero sabían que la verdadera amenaza seguía siendo Drácula, que era imponente y fuerte, y aunque Víctor y el monstruo de Frankenstein eran poderosos, la batalla parecía estar lejos de concluir. En medio del caos, Víctor, aún consciente de su ser, a pesar de su transformación, se comunicó con Holmes. Su voz resonó en la mente de su amigo, cargada de una mezcla de determinación y tristeza. «No todos saldremos de aquí, Holmes. Como último recurso, he colocado un explosivo en mi hijo. Sabía que este momento podría llegar y estoy dispuesto a irme con él al más allá». Holmes sintió que el peso de la decisión de Víctor caía sobre sus hombros, como una losa implacable aplastando su corazón con la brutalidad de una verdad desgarradora. «No, Víctor, no puedes hacer eso». Su voz temblaba impregnada de desesperación y angustia, como si cada palabra fuera un intento de aferrarse a la esperanza que se desvanecía rápidamente. En el fondo, sin embargo, comprendía la magnitud del sacrificio que su amigo estaba dispuesto a hacer, y esa comprensión lo llenaba de una tristeza profunda. «Gracias por tu valentía, por tu sacrificio», dijo finalmente, su voz apenas en un susurro, cargada de emoción. Las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, pero se contuvo, consciente de que la decisión de Víctor era un acto de amor y desesperación. La nobleza de su sacrificio resonaba en su corazón y en ese momento Holmes supo que la historia de su amistad y el heroísmo perdurarían sin importar el desenlace de esta lucha. La lucha de Víctor no solo era por su hijo, sino por todos ellos, y ese amor inquebrantable sería su legado. Con el corazón apesadumbrado, Holmes gritó a Watson: «Debemos salir de la mansión ahora». Mientras las tres criaturas continuaban luchando, Víctor se lanzó con furia hacia Drácula, mientras el monstruo de Frankenstein lo sujetaba, asegurándose de que su padre pudiera dar el golpe decisivo. Justo cuando lograron alejarse un poco de la mansión, una explosión retumbó en todo el edificio. La fuerza fue devastadora, convirtiendo la mansión en escombros, y entre esos escombros yacía el conde Drácula, Víctor convertido en el hombre lobo y el monstruo de Frankenstein.
El estruendo resonó en el aire y el mundo parecía congelarse en un instante, mientras el polvo y los fragmentos de la mansión caían como una lluvia oscura. La batalla había llegado a su fin, pero el sacrificio de Víctor y la lucha de sus amigos resonarían en la memoria de Londres para siempre. Epílogo. Días después de la devastadora batalla, la atmósfera en Baker Street era tranquila, pero el eco de los eventos recientes aún resonaban en la mente de Sherlock Holmes. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando la habitación desordenada donde tantas veces había discutido sobre casos y misterios. Watson, sentado frente a la chimenea, observaba a su amigo con una expresión pensativa. Holmes, comenzó Watson, rompiendo el silencio que había caído entre ellos. A veces me pregunto si el sacrificio de Víctor fue en vano. ¿Acaso la lucha entre el bien y el mal realmente tiene un final? Holmes, con la mirada fija en el fuego, reflexionó por un momento. El sacrificio de Víctor no fue en vano, Watson. Fue un acto de amor y valentía que nos recuerda que a pesar de la oscuridad que acecha, siempre hay una luz que puede brillar. Su decisión, aunque trágica, fue un testimonio de su humanidad y de su deseo de proteger a aquellos que ama. Watson asintió, sintiendo el peso de las palabras de su amigo. Pero, ¿qué hay de los dilemas morales que enfrentamos? En nuestra búsqueda por el hacer el bien, a veces nos vemos obligados a tomar decisiones que pueden parecer terribles. Es cierto, respondió Holmes, su voz grave. La línea entre el bien y el mal a menudo se difumina. En este mundo los secretos y misterios nunca cesan. Cada acción que tomamos tiene repercusiones y debemos ser conscientes de que nuestras decisiones pueden afectar a muchos. Mientras ambos hombres contemplaban las verdades que habían aprendido en su lucha. Aún hay mucho que no comprendemos, Watson. El mundo está lleno de enigmas que esperan ser resueltos. Cada día trae consigo nuevos desafíos, y aunque hemos enfrentado grandes horrores, también hemos visto la grandeza del espíritu humano. Watson miró a su amigo, admirando su inquebrantable determinación. Entonces, ¿qué haremos ahora? ¿Cómo seguimos adelante después de todo lo que hemos vivido? Holmes sonrió levemente, la chispa de la curiosidad brillando en sus ojos. Continuaremos, mi querido amigo. Hay más misterios por descubrir, más verdades que desentrañar. La vida no solo se detiene, y nosotros tampoco debemos hacerlo. Después de todo, cada nuevo caso es una oportunidad para aprender y crecer. Mientras el fuego crepitaba suavemente, ambos hombres se sumieron en sus pensamientos, conscientes de que aunque el camino por delante podría estar lleno de sombras, juntos enfrentarían lo que viniera. La amistad y el compromiso con la verdad serían sus faros en la oscuridad, y así, con renovada determinación, se prepararon para el próximo capítulo de su historia. Bueno, mis amigos, ya sí llegamos al final ya de esta trilogía, al final de esta historia de Sherlock Holmes y el monstruo de Frankenstein. Espero que la historia les haya gustado muchísimo. Recuerden que en el canal ya se encuentra tanto la primera como la segunda historia, la cual la pueden disfrutar en capítulos o la pueden disfrutar en un video completo que se ha subido de cada una de ellas. Y recuerden que si el video les ha gustado, denle like, suscríbanse y compartan este video con todos sus amigos. Y nos vemos en otra ocasión para que sigamos hablando de todo un poco. Adiós.